Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Somos cartas al mundo y está basada en 2 de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 6. Cuando solicitamos un empleo, nos preguntan dónde hemos trabajado, nuestras aptitudes y nos piden referencias personales o tener una carta de recomendación de una persona que certifique que nos conoce, que somos honrados y que somos competentes. En ocasiones habrá quien trate de engañar y no testifique la verdad o presente cartas falsas. En Tito capítulo 2 versículos 7 y 8, la palabra de Dios nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, la palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La invitación del apóstol Pablo es a que seamos ejemplo, íntegros, no dando mal ejemplo a las personas que están a nuestro alrededor. En el primer versículo de nuestro pasaje, en 2 de Corintios capítulo 3, leemos: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Una persona podía hacerse pasar como profeta o apóstol. Podía viajar de ciudad en ciudad y engañar o decir fácilmente: el apóstol Pablo me envió o vengo de tal iglesia, así que ustedes deben apoyarme y darme sustento por un tiempo. Por ello, en tiempos de las primeras iglesias, era común que las personas enviadas a una congregación presentaran una carta que explicara quién los había enviado y cuál era el propósito o motivo de su visita. El apóstol Pablo, en su propósito de proclamar el evangelio, lo había hecho de una manera veraz y honesta, y nunca había buscado su propio beneficio o su propia gloria. Los cristianos de la iglesia de Corinto lo conocían personalmente debido a que él había estado con ellos y los había visitado en Corinto. En el versículo 2 del pasaje leemos: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. El apóstol Pablo tiene una carta de recomendación, pero no está escrita en papel, sino que es una carta de recomendación viva. Los cristianos en Corinto y todos los grupos de cristianos que estaban en los diferentes lugares que el apóstol había visitado en sus viajes, daban testimonio. Las vidas cambiadas por el evangelio de Cristo eran su carta de recomendación. En el versículo 3 del pasaje dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cristo es el autor de las cartas y el instrumento de escritura ha sido el apóstol Pablo. El Espíritu Santo ha sido la tinta con que Cristo grabó en sus corazones y en nuestros corazones la palabra de Dios. Hermanos, somos cartas de Cristo puestas para testimonio a todas las personas que nos rodean. Oremos para que nuestro testimonio sea verdadero para la gloria de Dios. En los versículos 4 y 5 del pasaje leemos: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios.
Al leer la Biblia, vemos los viajes del apóstol Pablo, sus experiencias al proclamar el Evangelio mientras viajaba. Es ver que él tenía una determinación que solo podía surgir de su convicción, de su certeza de que el mensaje que estaba proclamando era la fuente de vida para todos y todos los que quisieran escuchar y creer su mensaje. Hermanos, sabemos y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es nuestra fe en Cristo la que transforma nuestras vidas. Al tener la mente de Cristo, debemos saber que seremos conocidos por nuestros frutos. Debemos de tener cuidado con nuestro testimonio y tener presente que debemos ser prudentes en todas nuestras actividades y sobre todo en la manera de hablar, de expresarnos a los demás. En el versículo 6 del pasaje dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol nos confirma que la competencia, el saber transmitir el mensaje del Evangelio, no está en nosotros, proviene de Dios. Él es el que nos da las palabras que debemos hablar. La confianza de Pablo no es confianza en sí mismo, sino más bien confianza en que el Dios a que él sirve lo capacita para realizar esta tarea a la que ha sido llamada. El apóstol Pablo, en el versículo, contrasta la ley escrita de Moisés, la Torá, con el Espíritu. La ley escrita es externa a la persona y está escrita previamente. Requiere de un estudio o interpretación para determinar cómo se aplicará en cada circunstancia. Es imposible de cumplir con nuestra naturaleza humana que tiende al pecado. Y la ley, al ser rígida e inflexible, nos condena a la muerte. El Espíritu, en cambio, habita en nosotros, guiándonos con sabiduría a través de todas las infinitas decisiones de la vida y que ésta nos exige tomar. Impulsado por Dios, es confiable y se adapta a todas las circunstancias, mientras nos conduce a través del camino de la vida, que está lleno de baches y traiciones que amenazan con deshacernos. El Espíritu alumbra nuestra vida y nos da la seguridad de nuestra salvación en Cristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, el Señor Jesús nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, somos cartas de Cristo abiertas al mundo. Estemos puestos para dar testimonio del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Oremos pues a nuestro Dios para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.